Y aquí estamos nuevamente con el doctor Martín Dip, recibiéndolo. Es un gusto poder conversar con él, tener esta charla que seguramente será muy amena y muy agradable. Siempre es interesante conversar con un dirigente político como es el doctor Martín Dip, abogado, que fue senador, que fue un hombre de unidad, fundamentalmente en distintos aspectos, y ya lo vamos a tratar seguramente. Siempre buscó resolver los enfrentamientos, un hombre caracterizado por su espíritu de unidad. Además es el único político que vive, ¿sí? Que vivió absolutamente todos los entretelones de la política nacional, los hechos más importantes desde Perón hasta acá. ¿Es así, Martín? Y sí, es así. Es así. Tuve, realmente, digamos, esa fortuna, claro, de compartir los momentos más importantes de la República de los últimos 70 años. Exactamente. Bueno, cofundador de la multipartidaria del 81 y 82, de la multisectorial. Exacto, ¿no? exacto. Presidente del Consejo de Gobierno de Fernando de la Rúa. Como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, que fue una muy buena gestión que justamente por eso le permitió ser candidato y alcanzar la presidencia. Sin Después, duda bueno, alguna. los resultados quizás no fueron los esperados, pero la gestión en el gobierno de la ciudad fue muy buena. Fue muy buena y mereció, digamos, la aprobación de todos los sectores públicos. Claro, y ahí había que también, además de tener la decisión y la conducción férrea, la capacidad de negociación. Correcto, ¿no? correcto. Incluso, discúlpame rápidamente, sí. Llegué al extremo de incorporarlo al Consejo Asesor de Gobierno al doctor Rogelio Frigerio, el actual, abuelo del actual Frigerio que está en la política argentina. Claro, ni más ni menos, ¿no? Y lo logré de una manera así, muy agradable, diría yo, porque fue un mano a mano que tuve con él 2 o 3 veces hasta que logré convencerlo que se incorpore al Consejo Asesor en la Comisión Económica. Claro. Yo le dije, doctor, usted no va a trabajar, venga y solamente aporte ideas. Y ahí lo pude convencer. Se incorporó a la comisión, pero también trabajó. Claro, que había sido Rogelio Frigerio un hombre importante en el gobierno de Frondizi, fundamental, sí, claro, realmente. Que fue uno de los gobiernos quizás que se pueda destacar, ¿no? Bueno, el gobierno de Frondizi es algo que yo siempre destaco y rescato, claro, porque ha sido un gobierno que se estableció a nivel de estadista. Fue el único presidente estadista que pensó en función de futuro, con un país en crecimiento y consolidándose como potencia internacional. Exacto. Porque él apuntó fundamentalmente al desarrollo de la industria pesada, pero también de la industria liviana y la industria productiva en general. Pero necesitaba para eso hacer profundos cambios. Y ahí fue cuando hubo dificultades de tipo político que finalmente determinaron su caída del gobierno. Claro, y por cierto sector de la sociedad o dirigente no fue valorado, ¿no? Por eso lo seguramente hay esas dificultades políticas que nacieron por un lado del que vienen del peronismo sindicalista y por otro lado del propio radicalismo que no salió a defenderlo ni a sostenerlo. Bien, también es importante, y estuvimos charlando con Martín en el ciclo El Pueblo Acorralado, por supuesto, sobre el libro Entre dos fuegos, ¿no? que ha escrito Martín, Grandezas y Miserias en la Política Argentina, que hace un pormenorizado detalle y relato de todos los encuentros que tuvo. Y, por ejemplo, se destaca uno, por algo está en el primer lugar: Alfonsín y Lorenzo Miguel, la alianza que habría cambiado el país, un encono superado. Bueno, eso no se conoce. Claro, y eso hasta ahora permaneció en reserva, porque yo nunca lo comenté ante ningún medio ni ante ningún funcionario. Pero fue un hecho histórico muy importante que lamentablemente no se pudo concretar por un factor ajeno a los protagonistas. Claro. Porque rápidamente lo comento acá. Sí. Vino el doctor Alfonsín con su asesor, el doctor Alfredo Vítolo, vino Lorenzo Miguel con su asesor, el señor Reale, que es un empresario importante del seguro, a mi estudio. Y durante 3 horas debatimos esta idea que yo les presenté de que finalmente había que terminar con la dicotomía radicalismo-peronismo
Y en ese momento era Bien. propicio porque el ambiente estaba, digamos, indicando esa necesidad. Bien, exacto. Bien, bien. Justamente también se destaca la caída, hablando de Alfonsín, la caída, ¿no?, del gobierno de Alfonsín, su causa profunda. Sí, sin duda. Esta es una cosa, digamos, muy triste, pero claramente visible hoy, después de los hechos que han venido sucediéndose. Alfonsín lleva adelante una política, digamos, de Estado referido a la consolidación de las instituciones y a la defensa de los derechos humanos, con una centralización en este último tema que culminó con el juicio a la Junta Militar de la época. Bueno, esto no fue posible después que derivara en un éxito de su gobierno. ¿Por qué? Porque su talón de Aquiles era justamente la economía. Y ahí él falló de medio a medio y no lo pudo resolver. ¿Por qué? Porque detrás de la gestión de Alfonsín estaban fuertes intereses económicos, fundamentalmente desde el fuera del país, que lo estaban empujando a tomar medidas totalmente impopulares y totalmente inconsistentes con la necesidad del país. Bien, otro tema importante, lo estábamos mencionando antes, la gestación de la multipartidaria, ¿no? Una experiencia casi milagrosa, pero a su vez la traición de Martínez Raimonda. Claro. Bueno, lo de Martínez Raimonda fue un episodio aparte previo a la constitución de la multipartidaria. Porque antes de eso nosotros teníamos en el despacho del hermano de Balbín, que era abogado Armando Balbín, teníamos reuniones secretas porque estaba prohibida la actividad política. En esas reuniones previas, donde estábamos los principales dirigentes, Balbín, Vittel, Allende y Martínez Raimonda y el que habla, ¿no? Había también un representante del socialismo. Ahí estábamos tratando fundamentalmente cómo íbamos a llevar la relación con el gobierno militar para ir creando las circunstancias necesarias que deriven en una vuelta a la democracia. Y ahí Martínez Raimonda incurrió en una inconducta muy grave. De repente, de un día para otro, desapareció, no vino más. Don Balbín, que era el hombre responsable de su invitación, se desesperaba por localizarlo, no lo pudo hacer, hasta que un día nos despertamos a la mañana con un título del diario grande: Martínez Raimonda, embajador en Italia por parte del gobierno militar. Está todo dicho. Bien. Ataque a Perón y al justicialismo, conmoción del líder y la defensa del ausente. Esto también lo habíamos mencionado, pero vale la pena que destaque porque hay una carta, ¿no? Luego de la solicitada que escribió usted, doctor, una carta de agradecimiento de Perón. Sí, de agradecimiento y de reconocimiento. Bien, porque él valora mi relación muy amistosa, muy estrecha con el justicialismo, porque yo era democristiano. Exacto. De manera tal que él supo poner en perspectiva el hecho de que no era un dirigente justicialista el que se levantaba contra el ataque de esa dictadura militar contra su persona y contra el movimiento peronista. Y yo salí al frente porque no lo había hecho ningún otro dirigente. Bien. Perón se entera de este episodio y me manda una carta muy sensible, un día 31 de diciembre, donde no solamente pondera mi actuación como abogado de la CGT, de los trabajadores azucareros en general y de otros sindicatos, sino también el hecho de que yo tuve esa actitud realmente excepcional para la defensa de su persona, como él llama, la defensa del ausente, porque él estaba en Madrid, y del movimiento justicialista. Bien, bien. Cabe destacar también como tu tarea de abogado y asesor de los gremios, ¿no? Que pudiste unificar. Sí, ¿no? Efectivamente. Eso es importante. Ese ha sido, digamos, el comienzo de mi gestión pública como abogado, porque ambas entidades me piden que le ofrezca mis servicios como abogado y asesor de ellos. Tanto los trabajadores como la patronal, digamos, ¿no? No, por un lado los trabajadores entre sí, porque había dos federaciones. Estaban divididos los trabajadores. Federación de Empleados y Técnicos, Federación Obrera. Pero estaban actuando por causas distintos. Ahí está. Y ambos querían que yo sea su abogado. Entonces yo puse una condición: señores, con todo gusto los puedo atender, pero tenemos que actuar de conjunto.
Ahí está. Tenemos que provocar una convergencia y unidad para operar en el futuro. Como yo impuse esa condición, sin el cual no yo aceptaba, finalmente terminaron aceptando y resulté abogado de ambas federaciones y terminamos de los trabajadores azucareros. Y también logramos de ahí en adelante trabajar juntos en la paritaria azucarera, operar juntos en todos los temas sociales de los trabajadores. Bien. Con respecto a la patronal, rápidamente lo digo, también tuve un acercamiento en el trato amistoso con ellos y pudimos resolver distintos conflictos patronal-obrero por la vía del diálogo, de la negociación, y a la postre derivó en que la patronal accedieron finalmente a acatar y cumplir la ley 18610 de obras sociales, que fue la primera vez que se aplica en la Argentina a partir de su sanción. Y lo hicimos, pero en un plano amistoso, no hubo necesidad que yo lo lleve a los tribunales. Y el último que entró en el acuerdo fue justamente Prat Gai, el padre del actual economista Prat Gai, que todos conocemos. Sí. Bien, claro, hay otro capítulo destacado en el libro, ¿no? La caída de Prat Gai, obreros del ingenio, leales, trampeados y despojados por el general Bussi. Correcto, ese fue un tema muy doloroso y especialmente para mí, porque el ingenio Leales, que era del ingeniero Prat Gai, la familia Prat Gai, estaba en concurso de acreedores y venía trabajando con dificultades de cosecha en cosecha, hasta que finalmente terminaron en la quiebra. Pero en ese interín, cuando se da la ley de obras sociales, yo entré a negociar con este hombre. Pero cuando entra en quiebra el ingenio Leales, que significaba ya su cierre definitivo, con la pérdida de trabajo para miles de trabajadores, con su familia, con sus hogares, algo tremendo, un drama terrible, por supuesto. Ya sabemos muy bien que cuando un obrero pierde su trabajo, pierde todo. Sí, porque su familia empieza a dispersarse, a entrar en una rutina muy dura para los chicos. Eso lo pudo resolver, pero ya yo en Buenos Aires, como abogado de los trabajadores de ambos sectores, en el tratamiento como apoderado en la quiebra que se llevaba acá en los tribunales. Yo operé en esa quiebra y en ese trato, digamos, con el síndico, con el juez, con la Cámara, logré un resultado espectacular. Por un lado, conseguí que las indemnizaciones sean el doble de la que realmente corresponde. Por otro lado, que las indemnizaciones se hagan efectivos en valor dólar, porque en ese tiempo se estaba dando justamente este trámite de la discusión dólar-peso, peso-dólar que se generalizó en el país. Yo saqué ese dictamen, pero lo más importante, y esto disculpame que tomo un poquito más de tiempo porque para mí es muy importante, logré reorganizar una cooperativa La Encantada de Leales, con todos los trabajadores adentro. Y esa cooperativa la presenté como interesada en comprar la fábrica. Bien. Contra la opinión del síndico, que tenía otros interesados y que a nosotros de alguna manera nos despreciaba, diría yo. Perdí el planteo en primera instancia, lo llevé a la Cámara Comercial, donde los 3 jueces, y esto lo destaco porque es una actitud de reconocimiento que hago para ellos, vieron el tema desde otro ángulo y dijeron, bueno, está bien, usted cree que puede una cooperativa de trabajadores administrar un ingenio con la dificultad que eso implica. Yo le digo una garantía de tipo profesional, pero también personal. Le digo, miren, señores jueces, la cooperativa La Encantada está preparada para eso. Podemos comprar el ingenio. Lo que sí vamos a necesitar es un crédito para ir pagando después lo que corresponde. Pero los trabajadores están todos ya preparados para eso. Bien, bien. Y me gustaría también unas palabras con referencia al ingenio San Juan, porque también, ahí el presidente Lanuse firma debajo de un árbol. Sí, ahí hay una anécdota que es muy rica y muy interesante, incluso desde el punto de vista humano, social, etcétera, que fue el hecho de que yo recibí a los dirigentes sindicales en mi estudio en Tucumán, que me traen el problema del ingenio
que ya se cerraba porque sus dueños lo anunciaron que no daba más para seguir adelante. Entonces me pidieron que yo intervenga y a mí se me ocurrió, frente a la escasez de recursos que yo tenía como abogado, y miren muchachos, el presidente Lanús en este momento está en Salta. La única alternativa salvadora del ingenio que yo veo es que todo el pueblo del ingenio San Juan y de la banda del río Salí se vaya a Salta, se incolumne con sus mujeres, sus hijos, su bicicleta, sus carros, sus camiones, rumbo a Salta a verlo al presidente. Así lo hicimos. Y fue espectacular, rápidamente lo menciono, espectacular ver esa columna increíble de un pueblo vivo, en total, digamos, incandescencia por el fervor que tenía, rumbo por la Ruta 9 hacia Salta. Donde cuando ya llegamos a la entrada de la ciudad de Salta, ya nos esperaba ahí todo un esquema policial que obstruían y nos frenaba la entrada a la ciudad de Salta. Bien. Por ahí yo negocié con el comisario, él consultó con el gobierno, pude entrar y finalmente me pude encarar al presidente Lanús, que estaba ahí en una reunión en un hotel. Bien. Y bueno, con Lanús vino lo que ya es medio gracioso. Sí. A mí se me ocurrió decirle, presidente, mire, ahí en el patio hay una silla y dos mesas, una mesa y dos sillas, debajo del árbol. ¿Por qué no vamos ahí así lo conversamos usted y yo en forma directa? Estaba presente el ministro del Interior. Así lo hicimos, fuimos a la mesa, yo ya llevaba preparado el proyecto de expropiación del ingenio y su pase a la Administración Nacional. Bajo el árbol nos conversamos, se convenció Lanús de lo que yo le proponía y me firmó el proyecto y lo hizo ley de la nación. Así se salvó el ingenio San Juan. Bien. El retorno, ya con la ley firmada, fue también otro caso, motivo de fiesta, de exaltación total, claro. Sí, total. Sí. Y ya no esperaba una reversión del hecho. Ya no esperaba todo el pueblo ahí con un palco, los parlantes y todo, y fue un festejo sensacional. Muy bien, muy bien. Estamos repasando con el doctor Martín Dip realmente momentos importantes en la vida política de la nación, de la Argentina, y en la vida política de Martín Dip, ¿no? Que es el sobreviviente de todos esos momentos, ¿no? Porque sin duda fueron momentos quizás que quedan grabados, ¿no? Quedan de grabados. tensión. Y acá, bueno, después vamos a seguir con el tema de Alfonsín, quizás para hacer algo cronológico, aunque son todos los temas, por supuesto, interesantes los que vivió Martín, pero por acá vemos, lo que tiene que ver con la gigante petrolera que pidió ver. Bueno, yo lo puse ese tema, sí, lo puse ese tema para que ustedes, la gente, tenga una visión más directa de las tensiones que nosotros como miembros de la multipartidaria, que ya estábamos decidiendo el programa de gobierno que se iba a aplicar después de las elecciones que se iba a convocar, empezaron a surgir, no digo presiones, pero sí intentos de acordar con nosotros en función de lo que a ellos les convenía, de sus propios intereses sectoriales. Uno de ellos fue el sector del petróleo, que a través de una de las empresas gigantes que estaban operando en ese momento, vino a verme a mi estudio y me pidió un encuentro reservado con el CEO, o sea, el responsable para América Latina de esa gran empresa. Eso se dio en el Hotel Alvear, en una habitación privada, un almuerzo servido exclusivamente, donde estuvo presente este CEO, este gerente, con el hombre que había tramitado, digamos, el encuentro y conmigo. Y ahí tratamos el tema del petróleo. Cuál era nuestra mirada, cuál era, digamos, nuestra visión de lo que había que hacerse, cómo iba a operar el sector privado, qué iba a hacer el Estado en función, digamos, de su intervención en estos temas comerciales. A lo cual yo rápidamente le respondí, ¿no? Así que el núcleo de mi respuesta fue: miren señores, las puertas van a estar abiertas para ustedes, para que vengan a trabajar y que nos ayuden a explotar y a recoger nuestras reservas de petróleo. Pero la propiedad del petróleo
va a seguir siendo del Estado Nacional. Y asimismo van a estar bajo un control que vamos a establecer para que todo lo que ustedes realicen como trabajo, como logro, como condimento eventual que pueda plantearse en el plano político, van a estar sometidos a un régimen de control del Estado. No les gustó mucho esto último, pero así fue, y así habíamos acordado nosotros en la Comisión Económica de la Multipartidaria. Comisión muy valiosa, porque no se olvide que estaba Rogelio Frigerio, Aldo Ferrer, Antonio Cafiero por el peronismo, Grispum por el radicalismo, que después fue ministro de Alfonsín, y yo por la democracia cristiana. Claro, tensiones entonces entre lo que se denomina poder económico, ¿no? Claro, correcto, y la política. Rápidamente, y otra también vino de la parte, digamos, del sector farmacéutico. Ah, bien. Que vino a mi estudio también un representante de una agrupación de farmacéuticos, representantes de los sectores internacionales. Son poderes que hoy continúan, ¿no? Con Sin fuerza. duda, siempre. Y de eso tenemos que hablar también, ¿o no? Sí, ¿no? correcto. De eso se trata. Correcto. Pero, a ver, la alianza revolucionaria que no fue, Allende, Framini y la democracia cristiana. Sí, bueno, eso fue un episodio de política que surgió en la elección del 73. Claro. Donde la democracia cristiana, a través de sus direcciones nacionales, pues yo todavía estaba en Tucumán, y era candidato a gobernador, habían acordado hacer una alianza, ¿no?, entre la democracia cristiana, el partido intransigente de don Oscar Allende y de UDELPA, que era representativo del partido que había fundado Aramburu en el 50 y tantos. Bueno, esos tres sectores conformaron la alianza, la APR, y salieron a elecciones, muy bien ubicados en el terreno electoral, porque salieron terceros y recogieron algo así como 5 millones de votos. Ahora, yo cuando vengo a ejercer como presidente del Partido Revolucionario Cristiano aquí en Buenos Aires, me aboqué a la tarea de sanear eso, porque hubo un problema en la constitución de esta APR. Don Oscar Allende, que era hombre que manejaba el distrito de Buenos Aires, había introducido algunos candidatos del Partido Comunista. Y no es que uno tenga nada que decir contra el comunismo o el Partido Comunista Argentino, que por otra parte era muy lenitivo, pero doctrinariamente no teníamos nada que hacer. El comunismo, el marxismo, el comunismo es una cosa y el social cristianismo es otra cosa. Tenemos doctrinas diferentes, valores también diferentes. Entonces no podíamos continuar esa alianza. Y yo lo planteé así, y amistosamente, con buena actitud de todos los interesados, yo pedí que se dé ya por terminado. Y así lo anuncié yo en una conferencia de prensa en Mar del Plata. Bien. Siguiendo con la historia, ¿no? Justamente hay momentos de tensión, como por ejemplo la discusión suya con Montoneros, sí. O las amenazas de muerte de la AAA. Correcto, ¿no? Correcto. Bueno, lo de Montoneros fue un hecho que yo era presidente del partido y en nuestro propio local de la calle, estaba en la continuidad de Riobamba, que tenemos nuestra sede ahí, venían, sobre todo a nivel de juventud, venían dirigentes a conversar y a tratar de seducir, diría yo, a nuestra juventud, cosa que a mí me despertó mucha preocupación. Claro. Y ahí obtuve que pudiera reunirme con el jefe de los Montoneros, detrás de todo un operativo de seguridad, etcétera, que se dio, y convenimos con este jefe montonero que iba a cesar la penetración esta que ellos habían desarrollado y que cada uno seguía su camino propio, quizás con algunos objetivos compartidos, pero no en la modalidad ni en la táctica que se asumía. Y con respecto a la AAA, que también hay un tema ahí, ¿no? No, un tema bravo, un tema bravo que a mí me amenaza la AAA, me amenaza de muerte si no me voy fuera del país. ¿Cómo era ya
había ocurrido con otros dirigentes y otras personalidades públicas, tanto de la cultura como de la política, ¿no? Inclusive la amenaza de muerte a la presidenta. Bueno, eso fue algo extraordinario eso. Porque después de estar en una reunión con ella que yo había pedido y estábamos discutiendo justamente la existencia de la AAA. Estamos hablando de María Estela de Perón, presidente. Sí. Y López Rega, que le decían el brujo en esa época, ministro de Acción Social, pero con fuerte influencia en la presidenta. Bueno, yo hice una denuncia, y en una reunión que yo pedí, que Estela me la concedió de inmediato, donde López Rega se puso muy mal, muy nervioso, gritó, me enfrentó así personalmente, ella lo hizo callar, exigió que me respete, y en un cuarto intermedio que ella misma ofreció para tomar un café en el salón de al lado de la reunión, ella se me arrima y me dice: doctor, necesito hablar con usted urgentemente, pero en forma secreta. Yo no sabía de qué se trataba. Le digo: señora, yo estoy a su disposición, pero estoy viajando a Venezuela, en 3 días estoy de vuelta. Bueno, está bien. Ayer, que era la secretaria privada, toma nota, pedí un teléfono al doctor Dip, y él cuando llegue nos avisa que está acá para hacer la reunión. Voy a Venezuela, pero en lugar de 3 días tuve 7 días, porque el presidente de Venezuela, Luis Herrera Campín, había organizado para mí un programa mucho más amplio. Yo no le podía escapar a esa obligación, tuve que cumplir el programa y volvimos a Buenos Aires. Apenas llego, la llamo a la Dolores ayer, le digo: doctor Dolores, ya estoy en Buenos Aires. Doctor, dice, no sabe cómo la presidenta estuvo preguntando todos los días por usted. Le digo: bueno, que me disculpe, ya estoy aquí, estoy a su disposición. ¿Y qué le dijo? Y me dijo algo, una salida de lo más extraña. A ver. Porque Dolores dice: doctor, yo lo llamo mañana. Me llama y me dice: doctor, dice la presidenta que sí va a hacer la reunión, pero no con usted, sino con su señora. Y yo, claro, con mi mujer. Sí. Yo no entendía nada de qué pasaba ahí. Bien. Le digo: bueno, pero espérense, le digo: Dolores, mi mujer, ¿qué tiene que ver esto? No, dice, ella la va a hacer la reunión con su señora. Bueno, también, entonces yo pensé, aquí ya hubo la mano de López Rega, porque él adivinó que yo iba a tener esa reunión con ella, pero en la cual iba a estar involucrado él como acusado. Porque la propia Isabel Perón, en ese encuentro previo, al pasar, me dijo: doctor, yo estoy amenazada por la TREA como usted. En mi propio dormitorio, en mi cama, me pusieron una amenaza por escrito. Sí, claro. Y bueno, ahí derivó en esto, que finalmente mi mujer no quiso ir, porque decía que yo no entendía nada de política. Al final de cuentas, bueno, tuve que llamarla a Dolores otra vez, darle mi disculpa, que mi mujer no podía asistir a la reunión porque estaba enferma. Una salida elegante, digamos así. Bien, bueno, hay infinidad de momentos. Estamos conversando con el doctor Martín Dip, realmente como siempre interesante, además con también una propuesta que ya nos va a comentar ya en un ratito, más importante, una propuesta de unidad nacional, no puede ser de otra manera viniendo del doctor Martín Dip. Pero repasemos los encuentros con Perón, que fueron 2 o 3 inclusive. 3 encuentros, ahí está, 3 encuentros. Cuando ya... uno, cuando él viene a la Argentina, asume la presidencia, y ya desde la Casa de Olivos, la Quinta de Olivos, me hace cursar una invitación a tomar un café con él. Sí. Yo, como estoy viviendo cerca, en 5 o 10 minutos estuve. Y bueno, me atendió López Rega, me recibe, me introduce en la residencia, y ahí me cuenta cosas muy interesantes respecto, digamos, a la compra de petróleo. Me hace la confesión que ellos habían acordado con Libia, uno de los petróleos que mejor había en el mercado, a razón de $18 el barril. Pero que realmente de esos 18, 15 iban para el Estado, y los otros 3 quedaban para ellos, para financiar campañas electorales, etc.
O sea, de cada barril ellos quedaban con $3. Eso me lo confesó él mismo. Y lo otro que me confesó es que cuando los árabes venían a Buenos Aires, lo primero que pedían para ser bien atendidos eran mujeres. Mira. Y bueno, mujeres, por supuesto, mujeres, la mujer argentina, como decían ellos, ¿no? Sí. Que son bellas. Bueno, esa fue otra historia con Perón. La primera, y Perón, cuando aparece después de este encuentro previo con López Rega, viene, me da un abrazo muy fuerte, muy emotivo, y me dice: doctor, usted ha sido mi héroe, dice, porque usted, sin ser peronista, ha salido a enfrentar a la dictadura militar para defender mi persona como ausente y el movimiento justicialista. Y a partir de ahí, bueno, ya mantuve una relación muy amistosa con el general y también con su esposa. Claro, bien. Bueno, con respecto a la última dictadura militar, ¿no? La del 76, ¿no? También usted tuvo una reunión con Viola, ¿sí? ¿No? Con una contrarrevolución que ya nos va a explicar seguramente, pero también estas dos personalidades que veía en la figura de Videla, ¿no? Que usted acá lo menciona como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, lo de Videla ha sido paradigmático, increíble incluso. Yo cuando actuaba en Tucumán como abogado de los azucareros, tenía mi hábito incorporado de tratar los conflictos sociales, laborales, con dos sectores: el arzobispo de turno, que en ese tiempo era Aramburo, y con el comandante de la guarnición, que en ese tiempo también era de la Croce. Hasta que en una de esas visitas me encuentro que estaba el coronel Videla. Lo habían trasladado a Tucumán como segundo jefe de la guarnición. Y era el coronel Rafael Videla. Pero bueno, en ese tiempo era un coronel. Yo conversaba con él, tratábamos los temas, y debo confesar, a pesar de que uno a lo mejor cree que es inconveniente hacerlo, pero que en ese tiempo este hombre era un hombre positivo, porque no solamente aceptaba mis planteos sociales y laborales, sino que trataba de ayudar a resolverlo en favor de los trabajadores. Bueno, este era el Videla bueno. Claro. Pero después, después, bueno, lamentablemente, abandonado quizás por Dios y atrapado, como se dice, por Satanás, se convirtió en un genocida al que todos ya conocemos, ¿no? ¿Y qué pasó con la reunión con Viola? Que fue que en el gobierno sucedió a Videla. Correcto, sucedió a Videla. Bueno, Viola, como ya es de público conocimiento, duró un año. Después de una frase medio torpe de su ministro de Economía, que salió públicamente el primer día que asumió, decir: el que apuesta al dólar pierde. Lorenzo Sigó. Lorenzo Sigó. Bien. Y a los 3 días pegó una devaluación de la gran flauta, que llevó el peso prácticamente a una devaluación del 100 y tanto por ciento. Claro. O sea, bueno, con ese episodio empezó a caerse la posición del presidente Videla en ese momento, Viola, ya presidente, ¿no? Sí. Y bueno, hasta que finalmente ya sabemos lo que pasa con Galtieri. Llega Galtieri, exacto, le da un pequeño tropezó, lo empuja a Viola para que salga de la presidencia. Claro. Y ya Viola, en su domicilio particular, en el barrio de Recoleta, me invita a mí a tomar un café para conversar temas fundamentales. Porque yo a Viola lo conocí en Rosario, cuando era jefe del segundo cuerpo de ejército, y sus pensamientos, sus ideas eran bastante cercanas a la del social cristianismo. Entonces tuvimos una onda de entendimiento muy interesante, que después se continuó porque él me mandaba delegados, 2 coroneles, semanalmente a conversar conmigo. ¿Y qué quería, armar una contrarrevolución? Bueno, ahí está lo curioso. Cuando voy al departamento de él, después de rechazarle un mate pero aceptarle un café, me dice: doctor, yo valoro mucho lo que usted ha hecho, y pues yo había tenido un enfrentamiento en el plano económico sobre el tema de la deuda externa. Dice:
yo valoro totalmente esa posición, la comparto, y me parece que frente al entreguismo de este gobierno, refiriéndose ya a Galtieri y compañía, es una traición para los intereses nacionales. Y eso yo tampoco me puedo quedar quieto. Así que, dado el hecho de que ustedes, el sector político, está evidentemente en desacuerdo con la marcha del gobierno militar, yo quiero decirle que comparto totalmente esa posición. Es más, yo lo invito a ver la posibilidad de que actuemos juntos para destituir este gobierno y destituir esta junta militar. Entonces yo, claro, lo miré, él se aferró. ¿Por qué? Porque yo, unos días antes, había tenido un encuentro con el presidente Viñones, y en esa entrevista con Viñones yo cuestioné fuertemente la política económica y sobre todo el tratamiento de la deuda externa. Ahí estaba presente Jorge Buebe, ministro de Economía, y también el ministro del Interior, Jorge Resto. Y esto, bueno, tuvo mucha repercusión. Válido de eso, Viola me propuso esta especie de contrarrevolución. Bueno, yo le dije, claro, algo que se desconocía, ¿no? Claro, Sí, totalmente. sí. Así le dije a Viola, le digo, mire, general, discúlpeme, pero ya eso no es posible, porque nosotros ya hemos acordado con el gobierno militar la salida eleccionaria. Y era así. Ya habíamos tenido el compromiso de llamar a elecciones por parte del gobierno militar. Y antes de eso, la guerra de Malvinas, gestión secreta, angustia de un jefe de la Junta. Sí, efectivamente, bueno, es un tema doloroso, nos tocó mucho, y ahí yo quiero resaltar, por un lado, al doctor Frondizi, que en nuestra reunión de evaluación del tema operativo Malvinas, todo el mundo exacerbado por el sentimiento legítimo en defensa de lo nacional, estaba de acuerdo. Y en esa reunión, que era una reunión nuestra de la multipartidaria, el único que tuvo en desacuerdo fue Frondizi. A nosotros nos llamó la atención, sobre todo a mí me causó sorpresa. Yo todavía no había adoptado ninguna posición porque dejé hablar a los demás. Y cuando él habló, me impresionó. Entonces, porque él decía, no es posible que una gestión diplomática que hoy ha sido exitosa durante los últimos 20 años con el esfuerzo argentino, donde ya habíamos logrado prácticamente un acuerdo para resolver pacíficamente el tema de la soberanía en Malvinas, se venga a frustrar por un ímpetu nervioso, mal analizado por parte de este gobierno militar, que tampoco es un gobierno del pueblo. Y Frondizi dejó sentado su desacuerdo con la invasión de la isla. Bien. Momentos realmente delicados, ¿no?, en la vida política argentina, que tuvo sus vaivenes seguramente, pero se puede continuar y bueno, con el tema de la multipartidaria, con el desafío a la nueva democracia, claro, ¿no? Unión o dispersión. En muchos momentos, su vida política fue, ¿no?, caracterizada por la unidad. Siempre mi eje de actuación y de intervención en los grandes temas ha sido teniendo en la mira el tema de la unidad, del diálogo, de la convergencia, nunca de la división y menos el enfrentamiento. Claro. Y eso lo apliqué en todos los órdenes de mi vida a partir de que yo me inicié en Tucumán. Y me dio excelentes resultados, porque la multipartidaria fue histórico, como yo lo digo ahí. Sí. Habíamos logrado la participación de todos los partidos políticos y después de todos los sectores nacionales, de la producción, de la industria, de la ciencia, de la educación, todos juntos, trabajando codo a codo en distintas comisiones sectoriales que pusimos en marcha. Aquí quiero destacar mucho la figura del doctor Trockel y la gran colaboración también del representante del desarrollismo y del partido intransigente, que ayudaron bastante. Pero pusimos en marcha todo un esquema de trabajo y en cada comisión se pusieron todos los representantes de acuerdo y los despachos se firmaron por consenso. Claro. Sobre todo en la comisión económica.
porque ahí se trataban los temas más delicados y quizás más importantes, porque ahí venía el tema de la política de exportación, la política de desarrollo, el sistema la atención del sistema energético, las grandes empresas, etcétera, etcétera. Y ahí teníamos que ponernos de acuerdo y fue muy dificultoso, porque sobre todo había mucha diferencia entre el desarrollismo de Eugenio Frigerio con el radicalismo de Grispun y García Vázquez. Y bueno, el doctor Ferrer, que era hombre propuesto por el partido intransigente, me miraba a mí insistentemente como decía, Martín, ¿cómo resolvemos esto? Claro. Y bueno, ahí yo me sentí un poco iluminado y pude actuar tanto en un sector como en otro sector para que se limen las diferencias. Y se llegó finalmente a un acuerdo y firmamos un despacho por consenso, unidad absoluta. Claro. Y eso también ocurrió en todas las otras comisiones. Y sacamos un despacho de la multipartidaria que era el programa de gobierno para el gobierno que resultara electo en octubre del 83. Claro, en octubre. Y entonces ese era el programa, al mismo tiempo era el compromiso de todo de poner en práctica. Pero ese programa, para ser efectivo, necesitaba, como yo lo propuse en la última reunión de la multipartidaria, que el futuro gobierno, ya sea que lo gane el peronismo, el radicalismo o quien sea, debía gobernar con la participación y la colaboración de los otros sectores. Y ahí entró el drama del gobierno de Alfonsín. En lugar de aplicar esa premisa, lo hizo más bien como un gobierno propio y que a la postre determinó su caída. Claro, bueno, justamente habla, ¿no? La causa profunda de la caída de Alfonsín. Claro, y la causa profunda era justamente el sector económico. Claro. Y dentro del sector económico lo más grave es el tratamiento de la deuda externa. Sí, seguramente que hoy en día estamos en 2019, estamos ahora en marzo, ¿no? Primer trimestre de 2019, pero el tema económico es uno de los que nos atraviesa y nos afecta a todos, ¿no? Y hay que resolverlo. Mira, Mario, desde que yo tengo noción de lo que es la política, siempre el factor económico determinó la suerte de los gobiernos. Y esto nos está indicando que siempre hemos sido políticamente muy débiles y muy dispersos. Tanto el peronismo como el radicalismo, su talón de Aquiles era la economía. Y dentro de la economía, las operaciones tremendas de guante blanco que hacían los grandes centros financieros, a través de la política cambiaria, a través de la política de intereses, de préstamos y de la política, digamos, de participación por parte del sector externo en la economía argentina. Bien, ahora vamos a hablar de ello. Me gustaría rápidamente alguna confidencia del presidente chileno. Dice, confidencias de un presidente chileno. Bueno, sí. Rápidamente. Estaba acá en la Argentina, vino el Patricio Aylwin, que ya era presidente electo en Chile, y vino a visitarnos a nosotros porque éramos de la misma extracción política, democracia cristiana, ¿no? Sí. Y ya en el Hotel Alvear, en confidencia, en grupo, nosotros estábamos, digamos, conversando con él sus vaivenes para cuando asuma como presidente, etcétera, y nos iba contando cuál era su plan de gobierno. Cuando abordamos el tema de la economía, le dije, no, chico, eso no se toca. Entonces nos miramos entre nosotros. ¿Cómo que no se toca la política de Pinochet? ¿No se va a tocar? No, chicos, porque eso anda muy bien. Tengo que reconocerlo. Lo que sí dice, hay bolsones de pobreza y ahí vamos a intervenir nosotros. Pero lo otro anda bien. Bueno, más allá de lo que piense cada uno, las políticas de Estado, ¿no? Exacto. Famosas. Correcto. Creo que deben ser eso es lo que aplicó fundamentales y le dio muy buen resultado. Claro, habrá que ver cuáles son, ¿no? Claro, cómo se adaptan a la necesidad y a la realidad de cada país, ¿no? Sí, por acá porque se habla quizás ahora del momento de extrapartidarios, ¿no? Hoy se habla de la crisis de los partidos políticos, ¿no? O de los partidos políticos en crisis, tal vez
no por la política en sí, sino por los que ocupan los cargos directivos, ¿no? Bueno. Pero digo, porque me llama la atención lo de Mirta Legrand. Acá usted destaca Mirta Legrand, momento calle de Florida. No, yo lo puse como una anécdota de Florida, digamos sí, así, una licencia sí. que yo me di porque tuve un episodio muy interesante y muy gracioso, diría, con Mirta Legrand cuando era joven. Yo estaba operando en el correo de Bariloche y manejando el tema de las comunicaciones, sobre todo telefónicas. Ella estaba actuando ahí con Carlos Thompson, el galán del momento, y haciendo su película, la de los ojos color del tiempo. Bueno, ahí se suscitó entre Carlos, ella y yo un tema que a la postre resultó muy gracioso, porque venían a mí, yo manejaba la oficina, digamos, el núcleo operativo del teléfono, que en esa época era magneto, claro. Había que darle vuelta. Sí, como el locutorio de hace unos años. Ahí está, claro. Para comunicarse con Buenos Aires. Entonces yo venía obligadamente todos los días a la mañana a hablar por teléfono y estaban ahí sentados, pues yo tenía que hacer esperar. Pero bueno, ahí se suscitaban cosas, lindos diálogos, chanzas que nos hacían ellos, que yo le hacía a ellos a su vez, y una pelea entre Mirta y Thompson, ¿no? Sí. Porque él se quejaba de que yo le hacía trampa y le daba preferencia a Mirta en el turno de hablar por teléfono. Bueno, eso fue muy gracioso. Sí. Y los puse ahí, digamos, un poco para... Otros momentos de encuentros, en este caso no con políticos o políticas, un poco lo hago, Mario, como homenaje a esta señora, porque lo que está haciendo ahora es fenomenal. Una señora que llegó a concretar más de 50 años con un programa tan popular y tan al servicio, digamos, de los distintos sectores sociales, y con la edad que ella hoy tiene y cómo se muestra en plena juventud, diría yo. Sí. Es algo realmente milagroso. Por eso me decidí a incorporar esa pequeña historia. Y ella se mete en política también, ¿eh? Últimamente parece que ya... Y bueno, ¿quién no, Mario? Claro, con este estado de desastre que es la Argentina, ya todo lo que de alguna manera habían estado de acuerdo con este gobierno y que lo estaban acompañando, empezaron a levantar la mano, decían, así no, creando miseria, desempleo, destrucción de empresas. No hemos votado eso, nosotros. Y muchos están de vuelta. Es el tema de ahora. Claro, exactamente. Y dos palabras para el doctor Ilia, que sé... el gobierno de Ilia. Que usted también destaca ese gobierno, ¿no? Yo le rindo homenaje y siempre lo cité como un ejemplo de gobierno. Para mí, mi querido Mario, el presidente Ilia fue un ejemplo y quizás el mejor presidente que hemos tenido en la historia argentina. Porque a pesar de que él llega con el 23% de los votos, porque estaba proscripto el peronismo, él logra hacer una administración como presidente ejemplar, tanto en lo político como en lo social y también como en su propia dimensión de presidente del radicalismo. No hizo partidismo, apartó todo lo que sea dualismo y dijo, y gobernó para todo el país. Ojo, y lo digo porque a pesar de que yo en ese tiempo tuve una situación no de enfrentamiento, pero sí de discusión con Ilia en un tema de materia azucarera. Y no hizo lugar a una petición que yo le hacía en nombre de la industria. A pesar de eso, tuvo y tengo que reconocer el ejemplar gobierno que hizo el doctor Ilia, desperdiciado por el radicalismo. Porque como era un hombre ejemplar, estaba difiriendo en el tema de la política petrolera por un lado y de la política farmacéutica. Y tenía, digamos, la presión de esos dos graves y grandísimos sectores que operaban. Otra vez, como siempre. Como si la historia se repite, ¿ves? Se repite. Y esos factores determinaron el derrocamiento salvaje, diría yo, del doctor Ilia. Y tremendamente irresponsabilidad del radicalismo, que no solamente no salió a defenderlo, sino que tampoco le dio la sustentabilidad necesaria para que pueda, digamos, continuar en el cargo.
Y ese momento que fue de crisis, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y la recurrencia a crisis económicas que mencionaba usted, doctor Dipp, en este momento estamos ante una situación también de semejante gravedad, ¿sí? Porque algunos la comparan, otros no tanto, con el 2001, pero es comparable, y además de la crisis de representación política, ¿no? Porque no quizás por la política que, por supuesto, usted debe coincidir, y claro que sí, que es la clave, es el paso para alcanzar, ¿no? El bien común, digo, ¿no? Bien dicho, y bien puesto el tema para analizarlo. Pero la cuestión es la crisis de representatividad. Sin duda alguna, justamente. Nuestro sistema institucional y político tiene graves fallas. Una de esas fallas es la mediocridad de nuestro representante en el Congreso, que ha sido constante desde hace muchos años. Porque el que va a votar, vota el primero de la lista, generalmente es algún líder, algún candidato muy conocido que ha hecho su campaña. Exacto. Pero de ahí para abajo son todos desconocidos. Sí. Y a nadie les garantiza la calidad intelectual y de responsabilidad social de esa gente. Llegan, se instalan en el Congreso, miran sus propios intereses, sus comodidades, sus pequeñas ventajas que siempre están al acecho, pero en absoluto se ocupan realmente de ir a fondo en defensa de los intereses populares. Y eso viene de hace mucho. De hace mucho. Y el sistema mismo en sí mismo está falseado. Este sistema presidencialista de hombre fuerte es algo que vamos a tener que revisar, mi querido. No puede ser que uno, por ejemplo, el caso actual que tú mencionas, no puede ser que un solo hombre, Macri, que llegue al gobierno con 1 o 2 puntos de ventaja, ayudado por otros, entre ellos el radicalismo como siempre, haya hecho lo que está haciendo, que ha creado ya una deuda de 120 mil millones de dólares que van a tener que pagar no solamente esta generación de hoy, sino nuestros hijos y hasta nuestros nietos. Deuda que no ha sido heredada del anterior gobierno, porque el anterior gobierno, en materia de endeudamiento externo, cero. Interno sí, tenía su buena cantidad de emisión de títulos, bonos, etcétera, lo que sea. Incluso alentó la política de subsidio a los sectores, pero nunca incurrió en este tema de la deuda externa. Coronada por parte de Macri, de este absurdo de ir a pagarle en los fondos buitres 12 mil millones de dólares, un capital 100%, en lugar de haber negociado una reducción de ese capital y también una reducción de los intereses que han sido tremendos, y a su vez acoplándose los honorarios de los distintos abogados que han actuado. Esto ha sido el paso inicial de Macri en esta debacle que después termina produciendo en el campo económico. Doctor Dipp, habíamos comenzado este encuentro, este diálogo con una imagen, ¿sí? Una imagen que hablaba de un movimiento de salvación nacional, un Mosana. Bueno, sí. Un Mosana, que creo que me parece que... Bueno, que ¿Cuándo empezamos hablando de eso? Esto lo ¿En noviembre? En noviembre de 2018. Claro. No te extraña que después yo me quedé quieto y no lo moví más al tema. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué esperar hasta marzo? Ahí está. Tengo que dar una explicación, sin duda alguna. Yo sabía la gravedad de la situación argentina, pero como justamente en noviembre, en diciembre, empezó a darse una especie de movimiento dentro de los partidos políticos, fundamentalmente del peronismo, como que tendía a buscar una especie de superación de su división y de su separación en 2 o 3 partidos, el Partido Renovador, Unidad Ciudadana y después el Partido Federal, etcétera, etcétera. Yo consideré prudente esperar a ver los frutos de ese esfuerzo de unidad. Como hasta hoy no se ha dado, y ya no creo que se dé, dije no,
el país se encamina nomás hacia una debacle. Entonces, ¿qué hace falta? Que salgamos de esta antinomia que ha producido el fracaso argentino desde hace 70 años y que se repite siempre con el mismo esquema, donde los argentinos pareciera que estuviéramos presenciando un partido de fútbol. En esta tribuna los peronistas, en esta otra tribuna los radicales, esta otra tribuna que adorna otra tribuna, digamos, los liberales. Y nosotros los argentinos en el medio mirando un partido de fútbol. Sin tener participación, sin tener ninguna injerencia en lo que se está haciendo con el país. Esto es lo que estamos viviendo, es una historia repetida. Y esto es lo triste, es la clave del fracaso argentino, la mediocridad de los dirigentes, tanto políticos como gremiales y empresariales de la Argentina, que en sus disidencias, en su dejar hacer, en su antinomia, digamos, de un partido contra otro partido, han hecho que este sea un terreno fértil para los piratas financieros que vienen de afuera a hacer sus grandes negociados y a saquear las arcas argentinas y a meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, a los empleados, a los pequeños comerciantes, sometiéndola a un tremendo, y yo diría hasta a una tremenda tortura con su posibilidad de sobrevivencia a la que se ha llegado actualmente. Y tenemos este espectáculo de un desempleo generalizado, de gente de clase media empobrecida, sobre todo con la disparada de los impuestos y de las tarifas, estas tarifas tremendas que han venido metiendo y que las siguen metiendo, porque al día de hoy todavía no se ha terminado. Ya hay tarifas que están esperando para ponerse en vigencia. Exacto. Por eso usted propone ni Macri ni Cristina. Correcto. Así, con nombres y apellidos. Correcto. ¿Sabe por qué yo lo sintetizo en esos dos nombres? Porque los dos son representativos del enfrentamiento, de la grieta, como se llama comúnmente, y son representativos de futuros enfrentamientos, y de que esta situación, que ya se torna, digamos, prácticamente imperiosa, va a seguir adelante si son uno de ellos presidente de la República. Porque esta situación, mi querido, solamente puede resolverse con una política de unidad de todos los sectores políticos, en lo posible, sino de la mayoría. Pero una mayoría que tenga poder político, ¿pero para qué? No para hacer lo que ellos quieran ni para repetir lo que se viene haciendo, sino para hacer un cambio profundo en el país. Un cambio en lo económico, en lo social, en lo educativo y en lo político. Hoy los partidos políticos son esquemas vacíos, que para lo único que sirven es para actuar como caja de lanzamiento de candidaturas electorales. Porque esos partidos que por la Constitución están reconocidos como entidades indispensables no cumplen de ninguna manera su cometido. ¿Y cuál es el cometido de un partido? Formar dirigentes, educar políticamente, ampliar los padrones de afiliados para que vengan nuevas generaciones y que desde esos partidos surjan dirigentes preparados para ejercer las responsabilidades públicas. Eso ya no se hace para nada en ningún partido. Hay ahí un simulacro dentro del radicalismo, porque ellos siempre, vos viste, reúnen su convención nacional, bla, pero ya está todo digitado. No hay debate real interno, salvo, y ahí tengo que ser honesto, el esfuerzo de algunos dirigentes radicales muy importantes, entre ellos Ricardo Alfonsín, que lo veo luchando contra esta inercia de entrega que ha hecho el radicalismo. Bien. ¿Y por qué Mozana? ¿Por qué ese nombre, Movimiento de Salvación Nacional? Te hago una confesión, mi querido Mario, pues vos me provocas y te agradezco. Yo había pensado otra organización, mejor dicho, otro nombre, Morena, Movimiento de Recuperación Nacional.
Pero yo me dije, recuperación, pero ¿qué es lo que vamos a recuperar? Si todo lo que tenemos ahí atrás es malo, es negativo, ¿eso vamos a recuperar? No, tenemos que recuperar valores, tenemos que recuperar alientos espirituales que nos den la fuerza y el empuje necesario para emprender un país nuevo, renovado, realmente renovado, con valores concretos dentro, valores de decencia, de responsabilidad pública, de transparencia, de honestidad y sobre todo de respeto al votante. Claro. Porque aquí ha sido muy utilizado el hecho de compromiso y de promesa, como ocurrió con este gobierno que entró diciendo pobreza cero, lluvia de inversiones, para lograr acceder al cargo y después se olvidan de esas promesas. Entonces, basta de engañar a la gente, hay que respetar al votante. Cuando yo le digo al votante, yo quiero ser presidente y quiero tu voto porque yo voy a hacer esto y esto, es un compromiso hasta contractual, mi querido. Es una obligación cumplir ese compromiso. Pero acá no se respeta nada de todo eso. Y hay que terminar con eso. Es una falsedad que han esgrimido muchos partidos, lamentablemente, en nuestra historia política. Valores fundacionales, entonces, que tienen que tener ese movimiento. Sin duda. Claro. Primero hay que, ya que vos me llevas, quiero el esquema que yo contemplo que es necesario aplicar es generar unidad de los sectores que hoy están comprometidos, pero una unidad detrás de un programa concreto de gobierno que tendrán que previamente elaborar y aprobar. Segundo, un compromiso que no solamente significa con políticas públicas, sino también con valores. Estos valores que dije hace un rato, con el valor, digamos, de la honestidad, de la transferencia, de la responsabilidad en el cargo, responsabilidad pública que debe ejecutarse en caso de déficit, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, un tiempo nuevo que nos lleve a despertar confianza en la gente. Confianza fundamental para llevar adelante todo un programa profundo, porque sin el acompañamiento de la gente legítimo no podemos hacer ninguna reforma. Bien. El llamado, digamos, a quiénes compondrían, ¿no? ¿Quiénes integran este movimiento? Bueno, aquí estamos entrando ya en terreno mucho más fértil, diría yo, ¿no? Yo he concebido que es necesario este movimiento. ¿Por qué? Porque, como dije antes, el fracaso y la mediocridad de los partidos políticos, que han demostrado no ser capaces no solo de interpretar la voluntad de la gente, sino de contener sus demandas. Eso ya se terminó, no existe. Y los pocos políticos o líderes políticos que están actuando no van a poder ejercer válidamente ningún gobierno, cualquiera sea el que gane una elección, sin antes no tener en su mano un programa apoyado por la mayoría y con un compromiso fundamental que debe estar dentro del programa, que es este compromiso de honestidad, de transparencia y de responsabilidad. Entonces yo dije, con los partidos no podemos hacer un régimen válido. ¿Pero por qué? Porque los partidos ya sufren el descreimiento legítimo de la gente. Ya nadie cree en los partidos políticos. Y tiene razón, porque el pueblo a través de los partidos ha visto que tiene sucesivamente regímenes de gobierno que han terminado en fracaso. Y que aquí nos espera otro fracaso de mantener ese esquema. Entonces, ¿qué creo yo? ¿Cuánto de esa gente es la que cree en los políticos y en los partidos políticos? Yo creo que no pasa del 40%. Y hay una banda muy ancha, muy fértil, de votantes y de ciudadanos que están reclamando otra cosa y que no se sienten de ninguna manera representados por esos partidos políticos ni por el régimen actual.
menos todavía por aquellos líderes que están comprometiendo cosas sin tener nada concreto en la mano, ni tampoco ofrecer garantía de realización. Yo calculo que hay un 50%, por lo menos, y creciendo, entre gente que está sin representación política y que está descreída, desilusionada lo que acompañaron y desolados los que no han acompañado pero que ven que no tienen alternativa. Entonces, ¿cuál es la alternativa para esto? ¿Por dónde la salida válida a esta situación de trampa que estamos viviendo los argentinos? Que yo en mi programa anterior creo que use la palabra el pueblo acorralado. Exacto. Bueno, esa simplificación que yo hice significa esto. El pueblo está acorralado, no tiene salida, no ve alternativas válidas. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pero, ojo, eso es así porque los argentinos, este 50% de argentinos, nos hemos caracterizado hasta ahora por ser grandes pensadores, por poder tener, digamos, polémicas, discusiones en los medios, en el seno de los partidos o en el seno de las organizaciones intermedias, etc., pero que nunca estamos lanzados a ninguna acción concreta. Falta como participación decidida y compromiso. Ahí está, pero que hay que crear un mecanismo o una herramienta, si se quiere, donde todos puedan no solamente expresar su voluntad ni sus ideas, sino también de empujar una empresa de cambio, plantear un objetivo de cambio y de participación real. Entonces, los partidos no son aptos para eso, entonces hay que habilitar un conducto. ¿Cuál es? Un movimiento. ¿Qué es un movimiento? No es un partido político, pero tampoco es una asociación de gente sin ton ni son, no. Claro. Es un movimiento donde tiene base de llegada para aquellos que consensuamos en valores, en objetivos, tanto para el país como para los sectores sociales y los sectores, digamos, propios de la República. No son militantes, no son afiliados, son adherentes. Y uso la palabra adherentes para que no se asusten, que no crean que esta también es otra trampa que le estamos diciendo, dándole una especie de zanahoria para que vengan y después estafarlos políticamente. No, es un movimiento que le abre sus puertas, permite que se encuentren entre ellos, que puedan realizar, digamos, sus bases de discusiones, de análisis y finalmente empujar a aquellos que consideran sus verdaderos y legítimos representantes, capaces de asumir esa responsabilidad. Bien. ¿Y es posible, doctor Dipp? Ahora, hay mucha gente, ¿no?, que está disconforme tanto como... Yo dije antes lo de Morena, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y por qué cambiar lo de recuperación por salvación? Sí. Porque estamos en un grado de deterioro, casi de desastre, mi querido. La Argentina, la República, la Argentina, está en un nivel prácticamente de terremoto, si se quiere. Se está destruyendo todo. Pero lo triste es que no solamente se destruyen las instituciones, se destruyen las familias, las empresas, los empleados, los obreros, los profesionales. Está destruyendo todo, es una política de destrucción. Y me llama la atención cuando Macri llama que lo siga y que tenemos que hacerlo todos juntos. Y que aquellos que hablan que estos están equivocados. Él quiere la paz de los cementerios, porque al paso que vamos, con el desempleo que destroza los hogares, con la clase media que ahora está luchando para llegar a fin de mes, con el aliento que de hecho se está dando a la aparición de una delincuencia nueva que es la delincuencia juvenil, con la expansión de la drogadicción que está creciendo por todas partes, a pesar de algunos esfuerzos que se hacen desde el Estado, con el desaliento generalizado que hay en el país, con el avasallamiento de nuestra capacidad soberana de dirigir el país o de gobernar, y que hemos puesto en manos de un organismo extraño como es el Fondo Monetario. Entonces,
frente a ese campo de destrucción que se ha dado y frente a la aparición de una especie, digamos, de desesperanza, desilusión que va ganando la mente y los corazones de los argentinos, hay que arbitrar una política de emergencia, porque de otra manera esto va a continuar, no hay esperanza de cambio con este régimen. Entonces tenemos que actuar en forma de emergencia, y la emergencia puede ser bien encaminada por este movimiento. Primero, aglutinar a los argentinos que coincidimos en este análisis, pero también coincidimos en los objetivos, y a partir de ahí ejercer nuestra influencia, nuestra presión para la elección de un futuro gobierno. Y si bien, doctor Dip, usted mencionó que, por supuesto, primero la formación y la conformación de este frente, que después tendrá que, a su vez, pensar, discutir su programa de gobierno, su programa económico, ya que es quizás la crisis económica la que destruye, la situación económica en crisis la que destruye cada gobierno. ¿Habría alguna clave desde el punto de vista económico para tratar de provocar este resurgimiento? Y yo te agradezco que hayas puesto el dedo en la llaga, como se dice, porque hay un factor fundamental que es, digamos, la clave de estos sucesivos fracasos económicos que venimos soportando ya desde hace muchos años, y que es el tema de la deuda externa. Yo quiero recordarte, mi estimado Mario, que yo soy uno de los muy pocos, no sé si el único quizás, que de hace muchos años vengo denunciando el tema de la deuda externa en todos los ámbitos, en ámbitos oficiales, partidarios, políticos y hasta privados. Y vengo diciendo que esa es la razón que opera directamente en la suerte de la economía argentina, el endeudamiento. Y tanto es así que hoy puedo destacar una situación que muy pocos políticos, casi ninguno lo plantea en términos así tan crudos como yo lo hago. Hay realmente no una Argentina, hay dos Argentinas. Yo diría que hay tres Argentinas, mi querido Mario. Ajá. La Argentina, la más pobre, la desplazada, la del trabajo en negro, la que vive por debajo no solamente de los índices de pobreza, sino el otro índice más empobrecido. De indigencia. De indigencia. Claro. Esa es una Argentina. No tiene voz, no tiene pensamiento, no tiene espacio para nada en la política del país. La otra Argentina, la que vivimos los obreros, los trabajadores, los que producen, la clase media, los profesionales, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, toda esta gente positiva de la sociedad argentina y que hace a una política de crecimiento con su aporte fundamental de trabajo, de estudio, de superación, de ciencia, como está ocurriendo realmente. Esa es otra Argentina. Y la otra Argentina, que no debe pasar del 2-3%, mirá lo que te digo. La población argentina tiene 44 millones, ¿no es cierto? Sí, bueno, más o menos. Y un 1% son 4 millones, son 400.000 tipos. No debe pasar más de 400.000, o sea, el 1% de la población que maneja la política económica y que juega fundamentalmente en la suerte del patrimonio argentino, que son los piratas, digamos, financieros, que son parte de los bancos, que son los grandes centros que obran y operan en el país directamente en momentos de crisis, con la complicidad de los funcionarios económicos que son prácticamente beneficiarios indirectos de todas estas trampas y resultados que se dan, y que lo estamos viviendo concretamente, lo hemos vivido en el default del año 902, 901. No, 2000, sí, 2001. Por ahí es. Esa fue una muestra. Ojo,
y todo indica ahora que si no actuamos rápidamente y profundamente, otro default se está viniendo y va a volver a recaer fundamentalmente en la clase de trabajadores, en la clase más pobre del país. Entonces, yo lo que creo es que hay una realidad. ¿Qué significa esto? La tercera Argentina, esta que yo digo de la minoría, del 1%, sí, tiene fuera del país capitales del orden de los 450 mil millones de dólares depositados o invertidos fuera de la Argentina. Capital que se ha ido formando con los frutos delictivos de todos estos operativos financieros que hacen en el país, desde afuera y desde adentro. Que se ha ido formando también con los evasores fiscales o impositivos que también se han registrado en todos los tiempos que se han ido acumulando. Y finalmente, bueno, también hay una parte, que es la que yo rescato, de hombres de trabajo, hombres que han hecho sus ahorros fruto de su trabajo, sí, de su producción, pero que frente a la inseguridad y la inestabilidad que en forma permanente da la Argentina a sus ahorristas, optaron por tener una seguridad fuera del país. Eso hay que respetarlo, hay que reconocerle la legitimidad de su opción de poner la plata afuera, pero son un grupo. Los otros dos grupos son otra cosa. Entonces, yo digo, mi querido Mario, si nosotros acá en la Argentina estamos peleando para que el dólar no suba, si tenemos que arrodillarnos ante un organismo como es el Fondo Monetario para que nos preste una cantidad de dólares del orden de los 50 mil millones, para que enajenemos, como dije al principio, nuestra capacidad de gobernar por nuestro propio criterio y poner en manos de un sector ajeno a la Argentina para que dirija y diga lo que hay que hacer en materia económica en la Argentina. Si es para eso, nosotros no podemos aceptar esta situación. ¿Por qué? Porque en mérito a ese endeudamiento que artificialmente es creado para legitimar una política de apropiación de los recursos de la gente y de la producción, no. Entonces nosotros no podemos aceptar eso. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros propios ahorros. Esos 450 mil millones de dólares es una masa tan importante que una parte de esa ya es suficiente para que nosotros podamos ganar nuestra independencia y podamos tener los recursos necesarios para el crecimiento. Y así encarar una política de proyección de crecimiento futuro. ¿Y cómo seducir o cómo convencer o cómo obligar, en todo caso, no sé si es posible, que esos capitales vuelvan, que regresen, que se inviertan en la Argentina? Hay un dicho que dice que el dinero es... el capital es mezquino, ¿no? Nadie viene por patriotismo ni por solidaridad. Esa cosa en ese campo, digamos, lamentablemente no existe, salvo algunas excepciones, que las hay siempre, ¿no? Sí. Pero generalmente no existe. Entonces, por la vía de la seducción o por la vía de la persuasión, quizás no lo podamos lograr. Pero hoy el mundo ha cambiado, porque el sistema financiero mundial ha tenido una reforma muy interesante para nosotros. Desde la aparición del combate al terrorismo mundial y sus sostenes, que son los poderes financieros que ellos manejan, los recursos financieros, han establecido una red de protección también continental y universal, porque está rigiendo en todos los continentes, para evitar que los sectores presuntamente terroristas puedan tener ese apoyo financiero en los bancos, en los paraísos fiscales, etc. Entonces, se abrió una política de saneamiento
y de conocimiento del manejo de los bancos de este tipo de capitales. Y hay acuerdos ya hechos y que están en marcha donde rige la política de publicidad de los bancos y de compartir sus informes con los otros bancos y los países entre ellos. Ajá. Y asimismo poner en cuarentena las maquinaciones y los manejos que hacen los paraísos fiscales. Entonces, en base a esa nueva realidad, ya tenemos herramientas nosotros para provocar el retorno de esos capitales de argentinos que están afuera. Primero, por supuesto, hacerlo por la vía de la disuasión o de la persuasión, como quieran llamarle. Por la vía del acuerdo. Por ejemplo, si yo tengo el poseedor de un capital que está afuera y que está en negro, por ejemplo, yo le propongo, mira, tráete ese un 20% de lo que vos tenés afuera, ponerlo dentro del país, a trabajar y a producir dentro del país. Y entonces yo te libero de perseguirte por el resto. El resto, si vos querés dejarlo afuera, déjalo. Pero ese 20% me lo traes a la Argentina. Entonces le hago una especie de trato que le propongo. El que titular de un capital en esas condiciones lo va a pensar dos veces y va a hacer la pucha. Yo aquí tengo un ofrecimiento que es muy interesante para mí, porque a cambio de que yo lleve ese 20% y lo invierta en la Argentina en sectores de la producción real y del trabajo, a mí me liberan de una persecución que me va a tener a mí como una espada de Damocles todo el resto de mi vida. Entonces es muy posible que ese hombre acceda a traer ese 20%. Si tiene $1 millón, ¿cuánto tiene que traer? 200.000. Pero además no lo pierde, porque viene a invertirlo. No es que le vamos a apropiar ese 20%, tiene que invertirlo. Y si invierte y obtiene ganancias, en buena hora hasta puede ampliar su propio capital. Esa es una de las herramientas. Si acaso hay una negativa, por ejemplo, claro, como tú planteas, yo pienso que hay espacio para medidas judiciales y penales muy concretas, sobre todo ahora con la colaboración de los otros países, como el caso de Suiza, por ejemplo, que ya antes levantaba la mano y decía, no, aquí hay un secreto bancario total, claro, yo no puedo acceder a nada, ni siquiera a informar, ni informaban. Pero hoy cambió. Claro. Y en las propias autoridades suizas están ya accediendo. Lo que sí te piden es un despacho judicial, que sea la justicia, para establecer la seriedad de estos requerimientos, que no es obra de algún gobierno transitorio o dictatorial, como sea, sino que es un reclamo legítimo. Entonces, ese reclamo, así canalizado por vía judicial, el país donde están esos capitales negros accede perfectamente a colaborar. Bueno, y con respecto a los otros sectores, a los que son evasores impositivos nada más, pero que no son sus capitales fuentes de delitos o de manejos, digamos, turbios, yo a ellos les daría una oportunidad de regularizar su situación fiscal con un aporte determinado sobre los capitales que tengan para blanquear. Ojo, no me estoy refiriendo al blanqueo que ya aplicó este gobierno, que fue un blanqueo impositivo, pero nada más, pero los capitales siguieron afuera y siguen afuera. Claro. Así que no es solución. Y para colmo, solamente consiguió rescatar y que ingresen en el circuito impositivo 120.000 millones de dólares. O sea, una cuarta parte de los capitales que están afuera. Y dentro de 120.000 millones hay ahí acusaciones muy serias y fundadas de que ha sido para facilitar el blanqueo de capitales negros de varios funcionarios o parientes de funcionarios. Claro. Bien. Así que bueno, sí. Además siempre en esto hay soluciones. Si hay voluntad política, hay soluciones. Para eso tenemos, digamos, que
el órgano público, en este caso sería el ministro de Economía, que articule todo una especie de campaña institucional con el concurso del Banco Central y poner en marcha todo un trámite de recuperar ese capital, aunque sea el 20%, porque con el 20% de 450.000 millones, ¿de cuántos son? Y son 90.000. 90.000. Nosotros con 90.000 estamos hechos, mi querido. Claro, Nos porque el sirve. préstamo del FMI son 50.000 aproximadamente. Con 90.000 ya tenemos los recursos para atender a esta política de recuperación productiva, industrial y agrícola, y al mismo tiempo atender, digamos, el financiamiento del crecimiento argentino con nuestros propios recursos. Por supuesto, ahí hay que agregar otras cosas, por ejemplo, el Estado, que es un elefante pesado, eso hay que reconocerlo y aceptarlo, pero hay que sanearlo. No echando gente, no invalidando, digamos, derechos, sino recuperar, sacando lo que yo llamo los sectores improductivos del Estado, lo que están nombrados por acomodos políticos, que ha sido muy típico en la Argentina, y aquellos que son ahí, que están vegetando sin hacer nada productivo. Ojo, yo no estoy impulsando ninguna política de despido, sí de reasignación de misiones y de trabajo. De modo tal que todos los que pertenecen, los agentes del Estado, mantengan sus cargos, sus posiciones, pero que pasen a desempeñar un rol positivo en la realización de los fines del Estado. Y equiparar de alguna manera los ingresos, o sea, los sueldos, para que no sea tan disímil, quizás, ¿no? Bueno, ha habido... Lo que gana un docente, lo que gana, no sé, un médico, correcto, que lo que gana un dirigente político, un funcionario, ¿no? Correcto. Nadie le está diciendo acá, que no para tiene empezar, mira Mario, para empezar, lo que yo hice cuando era presidente del Senado en Tucumán, eliminé el uso de los autos, de los coches que están a disposición. A los choferes no los despedí, pero los puse a trabajar en otra cosa. Y los gastos así de viáticos y de esto, de aquello que, de vuelos y de otras anomalías, yo los suprimí. ¿Para qué? Para sanear el gasto del Estado, en ese caso el gasto del Senado. Y así hay que hacerlo ahora. Claro, algunos dicen que es un pequeño, ínfimo porcentaje dentro del PBI o de lo que se gasta. Mira, ¿será ínfimo o no? Yo creo que no es ínfimo, pero sí sirve como un ejemplo ético y de determinación concreta para exigirle a los demás sectores de la sociedad que se pongan en una campaña de saneamiento productivo. Si yo no doy el ejemplo, ¿qué puedo esperar que me acompañen o que se incorporen a esta campaña? Nadie. Es lo que está pasando ahora. Ya está pasando desde hace muchos años, pero también pasa esta especie de pirámide que se construye a nivel de gobierno. Si el que está arriba, la punta de la pirámide, es el presidente, y es un presidente que incurre en actos de corrupción, está dando una señal para abajo. Desde la cúpula baja ese mal ejemplo y se expande esta política de corrupción impune, de impunidad, y donde dice, no, si roba al presidente, si roba al ministro, si roba al presidente del Banco Central, ¿qué me piden a mí? Que sea sano, que yo sea honesto. No, se incorpora a esa corriente de decir, bueno, viva la pepa. Y es así. Por eso es fundamental que un gobierno no solamente gobierne bien, sino que dé un ejemplo ético, como la dio, por ejemplo, el doctor Ilia, por ejemplo. Claro. Y es posible, y por eso el MOSANA, el Movimiento de Salvación Nacional. Correcto. Que impulsa el doctor Martín Dipp, con el que estamos conversando, y por supuesto vamos a seguir en otro momento. Sí, porque esto recién empieza. Claro, correcto. De hecho, yo diría que es una entrevista fundacional del movimiento, que estamos fundando un movimiento. Donde, discúlpame que me explaye un poco más,
mi idea personal no es promover un movimiento para que después se convierta en un partido, para que se vean favorecidos los que están en la fundación o en la conducción de este movimiento, no. Eso es una falta de respeto para la gente. A la gente hay que darle la oportunidad, como dije antes, de opinar, de involucrarse en los temas públicos, y que de alguna manera sirva de ahí, ¿no es cierto?, como núcleo de extracción de los verdaderos líderes que nosotros necesitamos para que vayan a desempeñar su responsabilidad en la presidencia o en el Congreso de la Nación. Así que bueno, yo les pido a los que nos están escuchando o viendo, que los invito a que compartamos esta inquietud, que seguramente ya es una inquietud propia de la mayoría de los argentinos, a que hagamos lo que nos ha faltado siempre hasta ahora, que es organización. Ya lo dijo el general San Martín hace más de un siglo y medio: un país sin organización, un país en desorden, no tiene destino bueno del país. Entonces, por lo menos escuchemos eso que viene de lo más lejano de nuestra querida historia de fundación de la Argentina, a uno de los líderes más importantes que tenemos. Organicémonos, ordenemos nuestras ideas, pero al mismo tiempo le demos ya un vehículo de movilización, de operación. Ya hay que empezar a operar. ¿Cómo operamos? Juntándonos, organizándonos localmente y territorialmente, y a partir de ahí ir, digamos, elucidando la idea, las propuestas, las alternativas válidas que nosotros consideramos para rescatar este país. Por eso yo le puse como mote: rescate, una salvación nacional. Porque si esto fracasa, este nuevo intento de elecciones, de gobierno, como está planteado actualmente, el rescate va a ser inevitable como una especie de salvación, porque la debacle va a ser muy grande y muy dolorosa, con costos en vidas, en trabajo, en producción y en vigencia legítima de los roles sociales. Para colmo, caminando detrás de ellos, un crecimiento tremendo de la delincuencia y de la extensión de la drogadicción. Muy bien. Doctor Martín Dip, como siempre un gusto conversar y bueno, estamos en contacto permanente. Bueno, gracias por el... Yo le agradezco mucho, discúlpame últimamente. Quiero cerrar con un profundo agradecimiento a Demos Radiovisual, porque ha sido quizás el primer órgano de medios que acogió estas ideas y de alguna manera creo que las compartió decididamente. Por lo tanto, yo a ustedes los considero que somos en equipo los que lanzamos esta propuesta y que seguiremos, por supuesto, alimentando para que vaya creciendo y que adquiera la envergadura nacional que necesitamos para operar ya este año en las próximas elecciones legislativas y de gobierno. Bien. Gracias, doctor Martín Dip. Gracias a ustedes.